Hermanes, anatomía y radiografía, interorales y cefalométrica. En este caso, les estoy copiando los videos que se han trabajado con la sede norte, para que lo puedan tener de soporte. Y voy a empezar a desarrollar las estructuras, en este caso, en panorámica, y en la segunda parte de la clase vamos a hacerla en lateral acompañada de un esquema. Hay unos esquemas que también se los voy a compartir para que lo tengan de manera académica. Puedo hacer la graficación en el esquema, pero yo sé que en la panorámica nosotros nos ayuda a hacerlo directamente con la imagen. ¿Ya? Como repito, toda la base teórica o a detalle la tienen en los videos. La próxima semana, Carlos, te comento, ¿no? La próxima semana vamos a desarrollar la clase teórica y la evaluación continua en virtual, ¿ya? Para ver cómo salen los chicos, si todo sale bien. Las fotos, para usar las fotos. Claro, para usar las imágenes así proyectadas, y yo estoy y siempre alguien está acá y no ve bien y le pasa algo. Mejor así. ¿Ya? Tiene ventaja que está sentado adelante. Sí, claro, sí, pasa así, está y todo. Entonces, vamos a empezar a trabajar las estructuras. ¿Ya? En la clase pasada de teoría, estuvimos hablando que la panorámica, en este caso, se maneja su estudio mediante 5 regiones topográficas, ¿sí? Que iban en sentido centrípeta, ¿no? Iban desde las zonas más externas hasta la parte más interna. Primero comenzábamos por la región submaxilar y vertebral, luego pasábamos por la región nasomaxilar o del maxilar superior, luego pasábamos por la región de la articulación temporomandibular, luego pasábamos por la región mandibular, solamente el componente óseo, y terminábamos con la región dental, ¿cierto? Voy a empezar a graficar, a señalar en esta panorámica las estructuras que podemos observar, que son la mayoría. Algunas que no vamos a ver, ustedes las van a encontrar en la clase, ¿ya? Porque una imagen no siempre te saca todo, ¿sí? O sea, es muy difícil que en una sola imagen podamos encontrar a detalle todas las estructuras, ¿ya? Así que primero, si nosotros observamos la imagen, ya vamos primero por la región submaxilar y vertebral. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta imagen de acá. ¿Clavícula? Que todo el mundo piensa que es la clavícula. No, es el dioide. ¿Ya? Esta imagen que estamos viendo aquí, y que ustedes la pueden ver también al otro lado, y que tiene una proyección acá sobre el cuerpo de la mandíbula, es el hueso yoide. Vamos a poner acá. ¿Ya? Es el hueso yoide. A los lados de la imagen, ¿ya? Vamos a encontrar siempre la zona de la columna cervical. En este caso, por la dimensión de la imagen, no ha salido la columna cervical, ¿sí? A detalle, pero siempre vamos a tener una imagen de la columna con una cierta proyección sobre la parte anterior. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en esta parte, generalmente, voy a tener otra imagen, que sea más notoria fácil. Si ustedes se dan cuenta, en ambos lados de las imágenes, de la imagen se ve todo a detalle en el contraste, pero siempre acá, si ustedes se dan cuenta, hay como una sombra radiopaca. ¿Lo notan? Ya. Esto es consecuencia de la columna cervical. Si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, mencionábamos que al momento de la rotación, que el equipo rotaba, había una parte en la cual el equipo se hacía un poco más lento. ¿Se acuerdan? O sea, hay una velocidad de rotación, pero cuando yo tengo el receptor de imagen por delante del paciente y tengo la fuente de radiación por detrás, justo acá se hace un poquito más lento y después sigue su rotación normal. ¿Por qué se hace más lento? Porque al hacerse más lento en esta parte, es la parte en la que tenemos mayor grosor que atravesar, y es para tener una buena imagen de la zona anterior. Por ese objetivo, para compensar esto, esta zona radiopaca que tengo acá. ¿Dónde esta zona radiopaca se hace más marcada? En los pacientes adultos mayores. Porque si ustedes se dan cuenta, hay pacientes adultos mayores que por temas de lordosis, de columna, van así. Entonces, cuando el paciente se pone en el equipo, el paciente debe ir en una posición recta, pero estos pacientes lamentablemente hacen esto. Y ya no se puede ponerlos a los pacientes erguidos, ¿no?
Entonces ahí se marca más la zona de la columna en la parte anterior, ¿ya? Eso es para tenerlo en cuenta. Voy a regresar a la primera que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos parte de la columna cervical. Acá en negro, esta imagen radiolúcida circular, o que en algunos casos también la encontramos de forma oval, es el agujero auditivo externo. ¿Ya? El agujero auditivo externo. Si nosotros vamos de la zona submaxilar y vertebral, vamos a ver si encontramos la otra imagen que deberíamos tener acá. Encontramos esto de aquí. ¿Ven esto que viene así? ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí, logo punteado para que puedan ver también la parte ósea, es el proceso estiloideo. ¿Por qué lleva esta denominación? Porque nosotros conocemos anatómicamente que hay dos partes, ¿no? Tenemos la apófisis, ¿sí? Estiloidea, y tenemos el ligamento estiloideo. ¿Qué pasa? Que generalmente este ligamento tiene la tendencia a mineralizarse y en algunos casos hasta calcificarse. Entonces siempre va a tener esta orientación porque se va a dirigir ¿dónde? Hacia el hueso yoides. Entonces, como en nuestra radiografía no podemos saber en qué parte termina la apófisis y comienza el ligamento calcificado porque se hace una sola imagen, a toda esta imagen se le denomina el proceso estiloideo. Además de esto, si nosotros nos damos cuenta, por acá, ahora no solo todo en un solo lado, nos damos cuenta que acá tenemos también otra apófisis, ¿no? La del otro lado, pero acá también encontramos esto. ¿Sí? Que también está allá, ¿lo ven? Ya. Esto que estamos viendo acá es el lóbulo de la oreja, ¿no? Donde las damas se ponen los aretes. Ahí. El lóbulo de la oreja. ¿Sí? Ahora vamos a la parte de maxilar superior. Por aquí, miren, ¿eh? No acá, por acá. Voy viendo el trayecto del arco cigomático. ¿Sí? Y el arco cigomático, que estoy viendo ahí, termina acá. Esto es el arco. Y esto donde termina, donde se inserta entre comillas en el hueso, es la apófisis cigomática. ¿Ya? Ya que estamos en la región del maxilar superior, vamos a ver que hay una estructura que casi ocupa en su totalidad este hueso. Y es el seno maxilar. ¿Ya? Para no ponerlo todo en un solo lado, vamos aquí. El seno maxilar, en este caso, vamos a poder observar 3 paredes. Deberíamos ver 4, pero vamos a ver solamente 3. ¿Ya? Vamos desde la línea media hasta la zona posterior. Y acá vamos a identificar 3 paredes. Vamos primero por aquí. ¿Sí? Vamos a ver vamos a 3 paredes. 2 paredes verticales y una pared horizontal. La pared vertical que acabo de graficar y es la que está más cerca a la línea media,
se denomina pared medial. Medial con D. Medial. ¿Ok? Cuando la pared medial baja y se hace horizontal, aquí que se proyecta, ¿no?, muy próxima a los ápices, Pared apical. que vendría a ser el piso del seno maxilar, a esto se le denomina pared basal. De base, ¿no?, de piso, de causa. Y luego, acá, se vuelve a subir, se hace nuevamente vertical. Pared distal. Distal. Nada que distal, es látero posterior. Ah, ¿Por qué? Porque si recordamos la forma del seno maxilar, es como un prisma. Es como un prisma que está en horizontal, que tiene la base hacia afuera y el vértice hacia adentro. Entonces, la pared, esta es la pared medial, esta es la pared basal, y esta es la pared que se va hacia afuera, y todo lo que se va hacia afuera en medicina es lateral. Látero posterior, porque se va hacia afuera y hacia dentro. Por eso la denominación que tiene esta pared no es mesial como los dientes, sino es medial, porque está hacia la línea media. Entonces, esta pared es la pared látero posterior. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, miren, de la látero posterior, si nosotros ponemos un poquito de detalle, nos vamos a dar cuenta que hay un punto en el que la látero posterior se bifurca, se divide en dos. Seguimos el trayecto, miren. Por aquí, por aquí. Si ustedes se dan cuenta, acá se empieza a abrir. ¿Sí? ¿Lo ven al otro lado? Ya. Se ha dividido y luego se ha vuelto a unir. ¿Sí? ¿Cierto? Y me da una forma como una silueta de una gota invertida. ¿Cierto? Ya. Esto de acá es la fosa pterigomaxilar. Esta es la fosa pterigomaxilar. Deberíamos tener la pared superior del seno maxilar. Deberíamos poder observarla. ¿Por qué no la vemos? Porque hay una estructura que se proyecta sobre ella, que está anterior a ella, y es la órbita. Como tengo la órbita, y por la dimensión de la órbita no me permite ver la pared superior o el techo del seno maxilar. Cosa que sí vamos a ver en otra incidencia. Proyección. ¿Sí? Ya. Están pensando. Ahí. Vamos a ir pasito a pasito. Listo. Seguimos acá. Ahora me voy a pasar a la otra. Vamos al centro de la imagen. Bien. Vamos al centro de la imagen y vamos acá. Aquí. Lo que hemos delimitado en azul son las paredes laterales de las fosas nasales. Y este vértice donde se une es la espina nasal anterior. Si nosotros ubicamos esto, va a ser de gran ayuda para las estructuras que vamos a ver a continuación. Porque aquí es la parte más compleja, por ser el tercio medio y tener muchas estructuras proyectadas una sobre otra. Pero si entendemos esto, va a ser bastante fácil. De la espina nasal anterior hacia arriba, encontramos esto. ¿Qué será esto? tabique nasal. Tabique, ¿no? Fácil, ¿no? Dividiendo a ambas fosas. Y si vemos a detalle, desde la pared externa hacia el tabique, vamos a encontrar esto.
unas imágenes radiopacas semicirculares, ¿no? Que nacen de la pared externa hacia el tabique. ¿Lo ven al otro lado también? ¿Qué será eso? Son los cornetes inferiores, ¿no? Estos son los cornetes inferiores. Cornetes inferiores. Y si yo tengo el cornete y acá tengo el tabique, esto radiolúcido que tenemos acá, ¿qué será? Fosas. Es la luz de la fosa nasal. O sea, es el espacio que tiene que haber entre tabique y cornete. Si el cornete es muy grande, o sea, tengo hipertrofia, me tapa esto y ya no tengo luz. La luz está obliterada. Es como lo que estoy viendo un poquito en la teoría. Seguimos. Ya que tengo la imagen de la espina nasal anterior, si ustedes notan, se van a dar cuenta que hay dos líneas radiopacas horizontales que atraviesan el maxilar superior, ¿cierto? Vamos a diferenciarlas gracias a esto. Si yo encuentro esto, que es el punto donde confluyen las paredes externas, la vamos a poder diferenciar. De estas dos líneas horizontales paralelas, hay una que pasa por la espina nasal anterior, que es esta misma. ¿Cierto? Viene por acá. Viene por acá. Y la que tengo arriba en este caso, ¿no? Es la que no pasa, ¿no? Es la que simplemente me sobra. La viene por acá. Entonces, la que pasa por la espina nasal anterior es el piso de la fosa nasal. Y la que me sobra es el paladar duro. ¿Cómo los diferencio? ¿Por qué uno está arriba y uno está abajo? Por la espina nasal anterior. ¿Ya? Muchos a veces dicen, doctor, pero uno siempre está abajo y otro está arriba. No siempre se va a dar esos casos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente, ¿sí? Que tal vez tiene un paciente con cuello corto, un paciente adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes, ¿no? Que tienen el cuello muy corto para que el equipo pueda rotar? ¿Qué hacen los técnicos? ¿Qué hacen con el paciente? Lo levanta para que el equipo pueda rotar. Y si yo levanto esto, ¿qué pasa con las posiciones? ¿Sí? Invierte. Invierten. Se invierte. Entonces, no podemos decir ahí, la que está abajo es piso y la que está arriba es paladar. ¿Cuál tenemos que ver? ¿Cuál se dirige a? La que me pasa por la espina nasal anterior, que es donde se juntan las paredes externas, o que también es justamente la base del tabique, la que pasa por ahí, esa siempre va a ser piso de fosa nasal. ¿Ya? Voy a ir al anterior. Aquí, que es donde marcamos la apófisis cigomática. ¿Cómo diferencio la apófisis cigomática de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos dicho? Ya lo hemos visto. ¿Qué es esto? Lateroposterior. La pared lateral. ¿Cómo diferencio esta de esta? Aquí sí puedo hablar de ubicación, porque la pared lateroposterior siempre es lo que está más hacia Externo. afuera, lo más externo. Y siempre la apófisis está hacia la línea media. ¿No? Porque uno ve líneas, ¿no? Un montón de líneas que se cruzan. ¿Cómo uno diferencia una de otra? Lo que están ahorita son los tics, prácticamente, para que se puedan ubicar. ¿Listo?
toda esta línea que vemos acá, que acá vemos que se genera un espacio radiolúcido, ¿sí? Acá bien tenue, es el dorso de la lengua. ¿Ya? Es el dorso de la lengua. En la técnica panorámica se le pide al paciente que pegue la lengua al paladar durante todo el tiempo que dure la adquisición de la imagen, que son aproximadamente 13 segundos. ¿Por qué se le pide esto al paciente? Porque si el paciente no pega la lengua, acá se genera un espacio radiolúcido y toda la parte, la zona superior de las piezas dentarias, la zona apical, no se va a poder visualizar. ¿Ya? Es parte de la técnica, es un requisito para la adquisición de la imagen. ¿Ya? ¿Por qué se pueden ver los ápices en esta radiografía? Porque el paciente ha podido mantener la lengua pegada al paladar. Pero lógicamente siempre se genera un espacio mínimo, que es esta zona radiolúcida que encontramos acá. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Esto de acá debería ser la tuberosidad. La tuberosidad es la zona más posterior del maxilar superior. Y aquí vemos bien delgadito, acá vemos esto. Entonces hemos dicho que esto es la tuberosis y esto de acá va a ser la apófisis, alguien lo dijo. ¿Qué apófisis será? Apófisis estereoide. ¿Sí? La apófisis estereoide se ve tenuemente porque sabemos que es parte del hueso esfenoides y que se articula por detrás del maxilar superior. Y son las patitas del murciélago, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo han podido hacer en presencial, ¿no? Si se acuerdan, la paja de la pterigoides, y son estructuras laminares, o sea, son óseas pero bastante delgadas, por eso es que se ve así, delgadito. Miren, en este arco que estoy viendo acá, voy a borrar un poquito acá para que se pueda ver. En este arco cigomático, no sé si ustedes lo notan, hay una línea radiolúcida, ¿lo ven? Así. ¿Sí? Una línea radiolúcida oblicua. Esta línea radiolúcida es la sutura cigomático-temporal. No se ve en todos los pacientes, pero esto es anatómico. ¿Ya? Esto no es una fractura, porque como sabemos, la técnica para encontrar fracturas de arcos cigomáticos no es la panorámica. ¿Cuál es la técnica ideal? ¿Se acuerdan? La vimos hoy día en clase. La de Hirtz, ¿no? En la que el paciente se ponía arriba y veíamos los arcos cigomáticos. En la panorámica no es la técnica, por la forma de adquisición de imagen, no es la técnica correcta para identificar fracturas de arcos. Lo que estamos viendo es la sutura cigomático-temporal. Algún día van, alguien ve una, mira, tiene fractura de arco cigomático. No, esta no es la técnica correcta para ver eso. Lo que tiene es la sutura cigomático-temporal. Listo. Que ellos sepan, aquí no vemos nada más en la parte. Acá tenemos. Nos vamos al maxilar inferior. Articulación temporomandibular. En articulación temporomandibular, primero tenemos esta zona cóncava por delante del agujero auditivo, que será ¿qué? ¿Qué será eso? La rama mandibular. Esto de acá. Cóndilo. ¿Este es el cóndilo? Esta es la oreja. Apófisis. ¿Qué es esto? No es apófisis. Es la oreja. ¿Dónde está el cóndilo? Adentro, ¿dónde está? ¿Dónde se posiciona el cóndilo? Sí, dice que tú has pasado con 18 en la boleta. La cavidad glenoidea. Ya, si esa es la cavidad glenoidea, que es la zona cóncava,
Entonces yo voy hacia adelante y encuentro una zona convexa, como una U. Ya. ¿Esa qué será? Cóndilo. Cóndilo. Esta es la eminencia articular del temporal. Algunos libros le ponen cóndilo del temporal. ¿Ya? Pero para no hacer dos cóndilos, vamos a poner eminencia articular del temporal. Nosotros bueno, en radiología, con el objetivo de los informes no colocamos dos, porque esta es una referencia cuando el paciente hace máxima. Cuando el paciente se evalúa ATM y se le pide que haga máxima, que haga la boca abierta, esto es la que nos sirve de guía para saber si el desplazamiento del cóndilo es normal, o es hipomovilidad, o es hiperarticular. Entonces, para no repetir cóndilo, simplemente hablamos de eminencia articular. Ahora que ya hemos visto los dos, ahora sí vamos a hablar del cóndilo. Cóndilo. Miren, no nos confundamos porque ustedes han visto ahí, ¿no?, la imagen, y generalmente el arco cigomático parte de otro lado, ¿no?, parte por acá. ¿Ya? No nos confundamos, generalmente muchos se confunden con el arco, pero la eminencia articular siempre va a ser así, una U hacia arriba. Lo puedes ver en el otro lado. Esa es región ATM. Simplemente tres estructuras nada más. Les adelanto y les recalco que no podemos observar ningún tipo de tejido blando en las radiografías. O sea, las radiografías no nos sirven para evaluar ni disco articular, ni ligamentos, etc. No es la técnica correcta. La técnica correcta para esto son las resonancias magnéticas, si queremos hablar de tejidos blandos, ¿sí? ¿Cómo se puede conocer mejor la cavidad glenoidea? ¿Cómo se qué? La cavidad glenoidea, ¿cómo se podría conocer? No fácil. O sea, Está justo por delante del agujero. ahí. ¿No? Si vemos el agujero auditivo externo, siempre por delante vas a encontrar la cavidad glenoidea, ¿no? Y en el caso de la panorámica va a ser fácil, porque el cóndilo generalmente siempre está ubicado a nivel de la cavidad. La cavidad, zona cóncava, cavidad, y cuando hace convexo hacia arriba, eminencia articular, no por delante. Ya, esto es cóndilo. Si eso es cóndilo, entonces... ¿qué es esto? ¿Qué espatadura es? Sigo más o menos Sigmoidea. No me olvido. Ya, ¿y esta de acá? Eso que hemos delimitado ahí. ¿Qué apófilo? Pterigoides. Entonces la marcamos por allá. Coronoides. Coronoides. Mándale el video a la doctora. Yo no sé cómo pasa. Yo no sé cómo. Mira, si sí pasan anatomía que estudian un montón. Yo no sé cómo los años van a pasar. Sí, no son rasgos difíciles, digamos, la estructura básica de la mandíbula. No, yo entiendo que en la parte nasomaxilar sí hay muchas estructuras ahí, no es bien complicado por eso, pero aquí eso pasa. Ya, y ya, ¿esto qué es entonces? Esto es la rama mandibular, la rama mandibular, ya está, perfecto. Ahora, a partir de la rama, vamos a ver que nacen tres estructuras. Del centro de la rama encontramos este trayecto. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Qué sería esto? Dentario inferior, ¿no? Conducto dentario inferior. ¿No? Ya. ¿El conducto dentario dónde termina? Vamos a ponerle negro. El agujero mentoniano siempre está distribuido en la zona de los premolares. ¿Ya?
Lo pueden encontrar de forma redonda o de forma oval, pero su distribución siempre es acá. Siempre es en zona de premolar. ¿Ya? Puede estar a nivel de la primera, de la segunda o entre ambos. Como mencionaba, a partir de la rama encontramos el conducto dentario y si cogemos el borde anterior de la rama, esta parte de aquí, vamos a ver que en esta zona de la tercera molar, vamos a encontrar una banda radiopaca. Esa es la línea oblicua externa, ¿no? En la zona retromolar, justo en la zona de tercera. Muy bien. Y, a ver, con el otro color, ¿no? Y si yo cojo el borde posterior de la rama, el borde posterior, y me voy a la zona del ángulo, de ángulo a ángulo, voy por acá, tenemos la basal mandibular o reborde basal, ¿no? Basal mandibular o reborde basal. Oblicua externa. Un ratito. Y reborde basal. ¿Preguntas? ¿Pueden estudiar? Estudiar. Ya. Para terminar con la panorámica, no sé cómo estamos. ¿Mucho? 9:50. Ya. Para terminar vamos a segmentar la zona de la rama porque es algo que se utiliza mucho en los informes, sobre todo para extensión de lesiones y para que lo puedan tener como referencia fácil, porque me imagino que lo han visto también en anatomía. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros cogemos la zona superior, ¿no? Ya sabemos que acá tienen las estructuras de escotadura, cóndilo y apófisis coronoides, pero justo de donde va la escotadura hacia abajo, o sea, a este nivel, perdón, de la escotadura hacia abajo, hacia esta zona, ¿no? Donde ya se empieza, donde ya la rama deja de ser recta, toda esta zona se considera como rama mandibular. A partir de aquí se genera, esto vendría a ser el ángulo. El ángulo va desde cuando la rama deja de ser paralela, o sea, recta, hasta la zona de la escotadura antegonial, que es esta de acá, esta es la escotadura antegonial. De aquí, de la escotadura hasta la zona justo por detrás de la zona de caninos, hasta acá, todo esto es cuerpo mandibular. ¿Sí? La zona de canino específicamente hasta el lateral, esto se llama parasínfisis. Y lógicamente la zona anterior, donde tenemos los centrales, va a ser sínfisis. Ese es cómo se segmenta la mandíbula, ¿no? Y eso es importante conocerlo porque ustedes tal vez en un momento no lo van a hacer, pero pueden recibir un informe y puede decir fractura o línea, imagen, radiopaca, etcétera, a nivel de la rama. Nos puede decir a nivel de la parasínfisis, del lado de entonces, ¿no? Que se extiende de la sínfisis hasta el cuerpo, del cuerpo a la rama, etcétera. Tienen que conocer eso, ¿no? Para finalizar, vamos a ver lo que son las vías aéreas. Para esto, primero identificamos lo que es el paladar blando. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué edad tiene este paciente? Este paciente, no tengo el dato clínico, pero yo aproximadamente le pongo unos 25 años. Debe tener 25 años hacia arriba, ¿no? Porque ya tiene la formación terminada del desarrollo dentario de la tercera molar. O sea, en la tercera molar ya está completa. Entonces,
la formación, el término aproximadamente de la tercera molar oscila entre los 23 a 26 años. ¿Por qué? ¿Alguna consulta? Ya vamos a terminar entonces. Entonces, como nosotros ahí tenemos el paladar duro, proyectamos aquí y se nos cuenta que hay una imagen radiopaca, ¿no? Este es el paladar blando, ¿no? Hacia los lados, paladar blando. Doctor, Sí, ¿puedo salir un momento? sí, claro. Entonces, si nosotros vemos el paladar blando, vamos a notar que toda imagen radiolúcida que encontramos por arriba, por detrás y por debajo, me forma esto. Así pierdo un poquito. Y acá va a aparecer. ¿Qué será todo esto radiolúcido que encontramos por detrás del paladar blando? Por arriba. Las vías aéreas. Anatómicamente es la faringe, ¿no? Pero la denominación que se le da en odontología es vías aéreas. Perfecto. Eso es todo, creo que no hay nada más. Hay otras estructuras que ustedes van a ver detalladas en la clase, pero que se presentan en ciertos pacientes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, espacio intervertebral, odontoides, que es bien difícil de encontrar, sinceramente. Para ver odontoides en esta zona, tengo que tener una desviación del tabique pues bien marcada para que me deje ver odontoides, por ejemplo. No se En ve otros bien. casos van a ver incluso silueta de fosas nasales, pero esto es lo principal, lo que más este es lo constante en una radiografía panorámica, lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, algunos detalles, aquí quiere ser un poco más extenso, de la eminencia articular hacia arriba, para no dibujar más ahí. La eminencia articular, por ejemplo, acá ya es base de cráneo anterior, etc., ¿no? Por ejemplo, pero ya para no extendernos ahí mucho. Es que son imágenes que a veces no son tan constantes en la panorámica. Recuerden que todo lo que está fuera del corte focal ya no se ve, ¿no? O sea, puedes ver, por ejemplo, los cornetes medios ya no se ven porque los cornetes son como una escalera, ¿no? Los cornetes inferiores son adelante, otros vienen acá y van así. Entonces ya eso ya no los vas a ver porque ya están fuera del corte focal. ¿Preguntas? El piso de la fosa nasal y el paladar duro, no, o sea, hay ese límite, o sea, por esa misma línea. O sea, la misma línea. No, son dos líneas marcadas. Voy a poner la otra imagen para que tengan otro ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en esta otra radiografía, ¿no? Si bien están un poquito más cerca, siempre los puedes diferenciar. ¿Esta cuál sería? Aquí. Acá tengo las dos, ¿cierto? ¿Y cuál sería esta? Piso. El piso porque va hacia la espina nasal anterior. Y entonces la otra que te sobra es el Para paladar duro. ¿Ya? El dorso de la lengua. Este vendría por acá. Solo que como está superpuesta sobre las que hemos marcado en la otra imagen, sería por acá. Y acá también se puede ubicar, ¿no? Este es, por ejemplo, la pubis cigomática y esta es la pared posterior. Son las que están paralelas, dos líneas radiopacas paralelas. Allá también lo podemos ver. Como les mencionaba, ¿no? Lo que pasa es que no todo en una panorámica no es que aparecen exclusivamente todas las estructuras, pero sí la gran mayoría. Los demás ya son detalles, ¿no? Estructura intermaxilar, odontoides, ¿no? Espacio intervertebral, aparecen en algunas nada más. ¿Cuál sería la pared medial? Aquí. Esta es la pared media. Esta es la basal. Y esta es la lateral posterior. Entonces, yo voy a compartir eso sí lo puedo subir, voy a compartir aproximadamente unas 10 panorámicas para que ustedes tengan imágenes para practicar. Así como lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso era mi interés que lo vean sobre la imagen. La clase ya la tienen a detalle también en el video que se ha compartido. ¿Ya? Y les voy a compartir un esquema muy similar al que estamos haciendo con la radiografía lateral. 5 minutos y comenzamos con la lateral. ¿Sí? Espero que en 40 minutos